Atención. El contenido audiovisual usado en este video pertenece a sus respectivos dueños y creadores. Dicho contenido fue usado para ambientar este video, cuya finalidad es entretener. Hola chavos y chavos, bienvenidos a esto que es nada más ni nada menos que The Fox Plays. Y bueno, el día de hoy me encuentro subiendo la segunda parte del especial 100 suscriptores. Sí, me he tardado más de un mes en subir esta segunda parte y ahora sí que no tengo excusa. El problema es que he descuidado bastante mi canal y prueba de ello es que no subí absolutamente nada a él, salvo el 20 de septiembre, y fue meramente un video de reflexión por lo que había pasado del temblor aquí en México. En fin, se nota que le debo dar mucho más seriedad a la administración de mi canal. Por cierto, hablando de administración de canales de YouTube, le quiero dar las gracias a Mau el Hardcore 99 por haberme enviado una sugerencia bastante buena para administrar mejor todo este asunto. Bien, tras toda esta explicación, vamos a comenzar con la segunda parte del especial 100 suscriptores. Y al igual que en la primera parte, continuaremos hablando del manga de Evangelion. Debo aclarar que aunque voy a tocar puntos que no abarqué en el video anterior, voy a retomar algunos de los que hablé en la primera parte. Y uno de ellos es Shinji, porque siento que no dije todo lo que debía decir con relación a este personaje, como que me faltaron cosas. Lo mismo en cuanto a Rei, pero ya me daré un tiempecín para hablar de eso. Mientras tanto, vamos a los temas que no he tocado. Primeramente vamos a empezar hablando de un personaje que, bajo mi opinión, es el que más odio de toda la serie. No lo odio porque sea un mal personaje, es bastante bueno, está bien construido todo en él. Pero el problema es que meramente la forma en la que es y su personalidad son las que me hacen detestarlo bastante. Y no es que Lawrence. Ustedes meramente ya se habrán dado una idea de quién es. Así es, estoy hablando de Gendo Ikari, el comandante supremo de NERV y por supuesto el padre de Shinji. Como ustedes saben, no es secreto que Gendo es el personaje que más odio. De hecho, lo he mencionado en varios videos. Pero no se debe únicamente al hecho de que le ha hecho la vida de cuadritos a Shinji desde que lo abandonó cuando Shinji tenía 3 años, sino meramente por los planes que él tiene y la manipulación que ejerce sobre ciertos personajes para llevar a cabo sus objetivos. Uno de los primeros en probar esta manipulación, y eso lo podemos ver un poco más hasta el fondo en el manga, es Ritsuko Akagi. Creo que en lo personal siento que Ritsuko fue una de las que la sufrió más con Gendo. Y esto lo digo porque en 2010, hablando en cuanto a la cronología de la serie, que como recordamos en ese año fue cuando Geijin fue disuelta y se convirtió en NERV, y Gendo pasó a ser el comandante supremo de dicha organización, con Fuyutsuki como vicecomandante y ahora Ritsuko como jefa del proyecto E. Además de esto, en el año 2010 se termina de configurar el sistema Magi, cuya teoría fue diseñada por Naoko Akagi.
quien, como recordamos, en este mismo año se suicida, luego de haber asesinado a la primera Rey. Motivos, ya lo sabemos. Darse cuenta de que básicamente Rey era un clon de Yui y de que Gendo jamás le iba a prestar su atención, pues Gendo siempre iba a amar a Yui. Por lo que después de matar a Rey 1, se suicida. Algo bastante bizarro, pero bueno. Sabemos que cada personaje en Evangelion tiene sus problemas, cosa que realmente me gusta. Y ya voy a llegar a esa explicación en unos momentos. En fin, el caso es que después del funeral de Naoko Akagi, Gendo, de la manera más cínica que puede existir, se arrodilla y le pide a Ritsuko que lo siga ayudando. Que ahora que Naoko ya no está, ella es ahora quien puede continuar ayudándolo. Y bueno, gracias a ciertos diálogos que dice Ritsuko tanto en el anime como en el manga, nos podemos dar una idea de qué fue lo que hizo Gendo con ella. Cosa bastante detestable. Pero bueno, esta es meramente una idea de por qué me cae gordo Gendo. Y más en el manga. Porque cuando ves esto más con detalle es como de... este tipo lo odio. Y realmente no me puedo explicar cómo hay gente que le gusta este personaje, que es su personaje favorito de Evangelion. Se respeta, ok, es un buen personaje, pero meramente su actitud manipuladora y lo que hace para llegar a conseguir sus objetivos, como dije, es detestable. Y realmente no lo puedes ver bien. Bueno, yo en mi caso no lo puedo ver bien, lo odio bastante. Aunado a esto, hablando en cuanto a Gendo en el manga, otra cosa que me impactó, no que me haya molestado, porque era algo que ya de alguna manera ya lo sabía, es la cantidad de diálogos tan profundos que tiene Gendo con Shinji. Uno de ellos está meramente en el tomo 5, titulado Lápida, en el cual ocurre el aniversario luctuoso de Yui, que es esta típica escena en la que Shinji y Gendo van al cementerio. Solo que, como ya lo he citado varias veces, aquí Shinji se va por su cuenta, no se va con Gendo, y cuando se encuentran en el cementerio, tienen el mismo diálogo que vimos en el anime original y en Evangelion 2.22, con una variación, la cual ya se las dije. En este diálogo, Gendo le dice a Shinji que deje de buscarlo, que las únicas personas que requieren atención y cuidados son los bebés. Cuando Shinji trata de decirle algo, Gendo le responde: ni piensas que vas a poder entenderme. Las personas jamás van a poder entenderse en toda la vida. Debes aprender a caminar solo, como yo lo he hecho. Algo bastante impactante que te hace darte cuenta de que aquí realmente te demuestran la faceta de cómo es Gendo, de que jamás quiso a Shinji. Y una manera en la que te echan esto en cara es en el tomo 12. Desde este tomo, y en parte de finales del 11, empezamos a ver los eventos que vimos en The End of Evangelion. Pero hay uno en especial que quiero resaltar en este momento del tomo 12. Y es meramente esa escena en la que vemos que Shinji está en uno de los pasillos de los cuarteles de NERV, sentado, hecho bolita, como siempre. Y de repente unos soldados de la SSDF lo acorralan. Uno de ellos se le acerca, le apunta con una pistola y le dice: sin resentimientos, chico. Para que después este soldado sea asesinado por una bala. Y en serio, la primera vez que yo leí el tomo 12, dije: ah, es Misato, ya sé cómo va a ser la secuencia. Pero entonces cambio a la siguiente página y me llevo una sorpresa mayúscula, pero mayúscula, porque resulta que la persona que le disparó a ese soldado que estaba a punto de matar a Shinji era nadie más ni nadie menos que Gendo, quien rápidamente despacha a los otros dos soldados que tenían acorralado a Shinji. Una vez que no hay moros en la costa, Gendo le dice a Shinji que por qué está ahí sentado,
que debe subir al Eva. Entonces Shinji le dice que no piensa subir al Eva, ni siquiera porque él se lo pida en persona. Gendo le dice unas palabras de afecto, pero sin sentimiento alguno. Y de hecho nos podemos dar cuenta porque todas esas palabras están entre comillas. Una vez que Gendo termina de decirlas, le dice a Shinji: si te digo todo esto, ¿subirás al Eva? Y es entonces cuando Gendo dice uno de los diálogos más impactantes que puedo escuchar en toda la saga. Bueno, en mi opinión. Porque aunque me corrobora algo que ya sabía, el escuchar que Gendo se lo dice directamente a Shinji es bastante impactante. Porque no es lo mismo que a una persona con hechos le digas de manera indirecta que no la quieres, que te ha valido queso todo este tiempo, a diferencia de si se lo dices directamente en persona y con toda la franqueza y toda la sinceridad del mundo. Y la prueba de ello es este diálogo de Gendo, el cual, por cierto, lo voy a citar directamente del manga. La verdad, no tengo ningún sentimiento de cariño hacia ti. Así ha sido desde el momento en que naciste. Solo he tenido envidia de ti, por llevarte todo el amor de Yui. Tu madre me salvó, me apoyó y me dio esperanzas. Mi vida solo era arrastrarme en tinieblas profundas, sin saber amar ni ser amado. Yui fue la única luz que Dios me envió. Pero esa hermosa luz me fue arrebatada en un instante. Maldije a Dios. Le reproché. ¿Por qué me la envió si al final me la arrebataría? ¿Por qué dar algo que al final quitarás? ¿Y por qué hacerlo una y otra vez? ¿Este es el castigo que instaló para la pecaminosa humanidad? Shinji, todo este mundo existe solo para ser arrebatado. Pronto toda la humanidad perecerá a causa del tercer impacto. El telón caerá sobre la historia de la humanidad. Como comandante de NERV se me encomendó la misión de la expiación divina. Sin embargo, no pienso buscar la redención de Dios. Más bien, quiero vengarme de él. Shinji, no pienso renacer como un hijo de Dios. Pienso convertirme en Dios. Así, nunca más me arrebatarán nada otra vez. Ahora puedes comprender mis sentimientos, ¿cierto? Shinji, date prisa y ve hacia donde está la unidad 1. Este mundo ya no tiene esperanza. Si detestas el mundo al igual que yo, únete a mí y venguémonos de él. Sinceramente este diálogo me gustó bastante, pues a pesar de que me reafirma algo que yo ya sabía, me parece interesante ver que este diálogo te hace ver a Gendo desde una perspectiva más humana. Y esto lo digo porque meramente a Gendo siempre lo conocemos como el tipo que está con las manos cruzadas, sentado en un escritorio, de manera súper callada, aunque no siempre, y que por lo general nada más anda moliendo, diciéndole a Shinji: sube al Eva, o ¿qué haces ahí parado? Sube al Eva, o felicidades, pilotea el Eva. Aunque claro, esto no quita el hecho de que Gendo sigue siendo un personaje que me cae gordo. Y este es meramente uno de los factores por el que realmente lo odio. Sí, ya dije que hay varios más, pero este es uno de los principales. Porque me hace preguntarme ¿para qué rayos estuviste de acuerdo con tu esposa en tener un hijo? Sí, ya sé que básicamente si no se hubieran casado Gendo y Yui y no hubieran, ya saben, Shinji no hubiera nacido y no hubiera habido historia. Así que bueno. Pero lo que meramente pues me pregunto es ¿por qué sale con esa jalada de no he tenido ningún afecto hacia ti? Porque tú te robaste el amor de mi esposa. O sea, hello. Eso es algo más que obvio. O sea, eso es algo que todos los que vayan a querer casarse y tener hijos nos tenemos que grabar de memoria. En el caso de los hombres.
Recuerden eso, cuando una mujer ya tiene a su bebé, obviamente ya no le va a dar la misma atención al esposo. ¿Por qué? Porque meramente no había algo mucho más importante, que en este caso es un hijo, al cual hay que cuidar, alimentar y darle cariño. O sea, Gendo, no me salgas con esas tonterías, por favor. Porque sí son tonterías. Y me dirán, tranquilo viejo, es solo un dibujo, no es real. Ya sé que solamente es un personaje ficticio, pero aún así sí desquicia. O sea, como les dije, el diálogo me gusta, pero meramente la justificación, o al menos una de las justificaciones que da Gendo de por qué no quiere a Shinji, se me hace muy inmadura y estúpida. Siendo totalmente honesto. Luego de que Gendo le dice este diálogo a Shinji, lo que me gusta es que aparece Misato, quien a partir de un diálogo confronta a Gendo. Y obviamente pues le dice que ella ya sabe todo lo que él tiene planeado hacer. Su propia versión del tercer impacto, haciendo la unión prohibida entre Adán y Lilith. A la vez que también pues le dice que descubrió lo que en realidad tenía planeado Cele con los Evas. Y no únicamente con la unidad 1, sino también con los Eva Series. En fin, ya me estoy desviando un poquito del tema. Vamos a seguir hablando de Gendo, ya que todavía me faltan decir unas cuantas cosas. Es en el siguiente tomo, en el tomo 13, el cual se llama Calling, o llamado, en el que seguimos viendo todavía a Gendo, pero esta vez acompañado de Rei. Durante ciertas páginas vemos como ellos dos van directamente al dogma terminal, es decir, la planta de LSL, o más específicamente, el lugar donde está Lilith. Es meramente en este lugar donde Gendo, como sabemos, se dispone a realizar la unión prohibida entre Adán y Lilith, insertando el embrión de Adán, el cual lo tenía en la mano izquierda, luego de que se lo tragó. Sí, aquí para los que no lo sepan, Gendo se traga el embrión de Adán, mientras que según lo que se explica en Death and Rebirth, o no sé en dónde a rayos, pero se explica que ahí Gendo se lo implantó de manera quirúrgica. En fin, es un pequeño detalle. El caso es que ocurre otra cosa que también vimos en The End of Evangelion, y es que aparece Ritsuko abajo en el dogma terminal, diciéndole a Gendo y a Rei que los estaba esperando. Inmediatamente saca un revólver y le apunta a ambos, diciéndoles que acaba de configurar el sistema Magi para que se autodestruya. Y es entonces cuando para sí misma pronuncia: mamá, muere conmigo. Acto seguido, activa un detonador que tenía en una de las bolsas de su bata, pero no ocurre nada. Y es porque el ordenador Gaspar denegó la orden. Ya sabemos qué es lo que representa este superordenador de la doctora Naoko Akagi. La representa como mujer. Es entonces cuando Ritsuko se da cuenta de que, a pesar de que Gendo rechazó a Naoko de alguna manera lo sigue defendiendo, porque de manera indirecta le está diciendo: prefiero más a mi hombre y mi hija me vale queso. ¿Por qué será que a la gente que no le importan sus hijos le interesa a otra persona que es igual? En fin, no lo digo por Yui, sino ya saben por quién, por Naoko y por Gendo. El caso es que Gendo pues también saca su pistola y le dice a Ritsuko: ¿coincidencia? No lo creo. Yo te amé. Acto seguido, le dispara y Ritsuko cae al piso. Luego de eso, Gendo se dispone a iniciar su propia versión de su impacto, es decir, la unión prohibida entre Adán y Lilith, de la manera que ya expliqué, por lo que pone su mano, en la que tiene el embrión de Adán, en el pecho de Rei, y lo que le dice es: llévame a donde está Yui. Pero en ese momento Rei lo que hace es tomar la mano de Gendo y decirle: esta no es la mano que yo recuerdo.
Acto seguido, el embrión de Adán es absorbido por el cuerpo de Rey, dejando pues obviamente la mano de Gendo ensangrentada. Y obviamente pues el men se queda impresionado y dice, ¿qué rayos? Y entonces Rey le contesta, la mano que yo recuerdo no es la tuya, no es tu mano la que yo deseo. Es entonces cuando Rey se da la vuelta y comienza a levitar dirigiéndose hacia Lilith. Mientras tanto, Gendo le grita y le suplica que regrese. Y ante esas súplicas, Rey le dice, no puedo, Ikari me está llamando. Y lo demás ya lo conocemos. Se fusiona con Lilith y se forma una Rey gigante, que es uno de los iconos más representativos de The End of Evangelion, y entonces empieza a levantarse. Una vez que Gendo se queda solo, o aparentemente solo en el dogma terminal, vuelve a gritar una vez más, ¡Rey, regresa! Sin embargo, sus súplicas son interrumpidas, pues una bala atraviesa su cuello. A pesar de que se supone que es una escena impactante cuando le disparan, y que uno debería quedarse así como de, ¡oh my god! ¿Qué acaba de pasar aquí? Les tengo que confesar que yo, en serio, cuando estaba leyendo esa parte del tomo 13, me estaba muriendo de la risa. Sí, se oirá muy sádico y todo, pero en serio, me estaba muriendo de la risa con esa parte. Donde sí ya cambió mi semblante después de haberme reído un buen rato. Sí, disculpen, pero me gusta ver sufrir a Gendo. En fin. Mi semblante cambió cuando fui a la siguiente página y vi a Ritsuko moribunda sosteniendo su revólver mientras le decía a Gendo, eres un mentiroso, nunca has amado a otra persona más que a Yui. Y tras decir estas últimas palabras, Ritsuko muere, quedándose todavía Gendo unos cuantos instantes más con vida, pero obviamente ya herido de muerte. En conclusión, ¿qué puedo decir? Una simple y sencilla cosa puedo decir de Gendo. Ni siquiera su muerte me hizo compadecerme de él. Ni siquiera eso. Hasta ese nivel es un personaje que no he tolerado. Ni siquiera en The End of Evangelion, cuando es devorado por ese Eva 1 sin armadura, ¿recuerdan esa escena? Que dice, perdóname Shinji. Ni siquiera ahí lo puedo perdonar. O sea, es un personaje que, por más que pase el tiempo, por más que saquen algo que me demuestre que pues es humano y comete errores, pues no lo voy a poder ver bien, de ni una ni otra manera. Y una vez más lo vuelvo a decir, esta es meramente mi opinión. No me gusta el personaje de Gendo, pero no les estoy diciendo, tiren la arena a Gendo, vanaglorien a Shinji, háganle un altar. No, no estoy haciendo eso. Porque sí me ha tocado ver gente que por andar diciendo este tipo de cosas me anda diciendo que les ando diciendo qué hacer y qué no hacer, que me dejan de hablar por eso, cuando meramente como creador de contenido mi única función es dar mi opinión. Ese ha sido meramente el objetivo en este canal, y ustedes lo saben. Pero bueno, ya dejando de lado a Gendo, vamos a volver a hablar de Shinji una última vez. Y antes de que muchos de ustedes empiecen a aventar sus computadoras por la ventana o empiecen a destrozar sus celulares y me empiezan a escribir que debo dejar mi obsesión por Shinji, que esto ya tiene que parar, que ¿qué me pasa? ¿Si Shinji es mi husbando o qué? Y antes de que digan todo eso, aclaro lo siguiente. 1. Me gustan las mujeres. 2. A pesar de eso, no tengo waifu. Y mucho menos tengo husbando. Y aun si me gustaran los hombres, no lo llegaría a tener. Así que, ¿por qué razón tengo un trauma, digámoslo así, con el personaje de Shinji Ikari? La respuesta a ello es porque es un personaje que es bastante interesante. Lo digo porque, como alguna vez me dijo mi amigo Kuri, a quien le mando saludos si está viendo este video, él me dijo que Shinji es un personaje al que uno no aspira a ser.
¿A qué quiero ir con esto? Simple. Tomemos a cualquier otro personaje de cualquier otra serie de tipo mecha o de cualquier otro, que no sea como Shinji, que no tenga problemas de depresión, que se valore a sí mismo y que en todo aspecto sea diferente a Shinji. Normalmente esos personajes son modelos a seguir, o que por lo menos los niños o los jóvenes buscan ser como ellos, valientes, fuertes, intrépidos, extrovertidos. Pero Shinji no es un personaje al que uno aspire a ser. ¿Por qué? Porque Shinji es meramente un reflejo de lo que nosotros somos. Todos los personajes de Evangelion son un reflejo de lo que somos nosotros. Eso es meramente otro de los toques que hacen de Evangelion una serie bastante especial. ¿Por qué? Porque a pesar de que muchos han llegado a considerar que la personalidad de los personajes es bastante enferma, sí, algunos sí lo es, reflejan en cierta manera la personalidad de una persona. Reflejan sus temores, sus preocupaciones, sus tristezas, sus traumas. Reflejan esa parte que uno normalmente no quiere ver. Pero yéndonos directamente a Shinji, es un personaje en el que yo encuentro más una similitud conmigo. Pero cuando yo era mucho más pequeño, cuando tenía, ¿qué les gusta? Entre 4 y 9 años, si no es que hasta los 11. Y me dirán, ¿por qué? Bueno, porque ¿cómo es Shinji? ¿Cómo podemos describir a Shinji? Es bastante sencillo, y ustedes lo saben. Es una persona bastante retraída, físicamente débil, que tiene miedo de interactuar con otras personas porque le aterra la idea de que puede ser lastimado. ¿Por qué? Porque su padre lo abandonó cuando tenía 3 años, luego de la muerte de Yui. En mi caso no tengo un trauma tan grande como Shinji, de que haya perdido a mi mamá, o que me lleve mal con mi papá. De hecho puedo decir que me llevo muy bien con mi papá, y eso realmente lo agradezco. Pero donde yo encuentro meramente mi similitud con Shinji es porque cuando yo era más pequeño sufrí de bullying. Y sí, ya sé que no a nivel de que me golpearan. Bueno, unas 2 veces sí lo llegaron a hacer, me empujaron y también me golpearon con una raqueta de ping pong. Aunque eso ya fue un poco más por tonto, pero no quiero hablar de eso. El caso es que meramente ese maltrato que experimenté a lo largo de preescolar y de toda la primaria me hizo meramente una persona muy cerrada, muy introvertida. Porque cuando yo conocía a nuevas personas me costaba trabajo relacionarme con ellas por el hecho de que yo ya tenía la idea de que me van a hacer daño, no encajo aquí, por eso mejor me quedo solo. Ahí es meramente donde yo encuentro mi similitud con Shinji, en que yo en aquel entonces era una persona bastante cerrada, por meramente lo que había vivido. Sin embargo, cuando entré a la secundaria, que fue meramente cuando me mudé aquí a la Ciudad de México, fue donde realmente hubo un cambio. No solamente por el hecho de que mi vida anterior se había terminado, todo lo que había conocido, lugares, personas, recuerdos, todo eso, aunque iba a seguir formando parte de mí, ya no iba a ser algo que iba a andar viviendo todos los días. Ahora la página cambiaba. Y meramente ese cambio de hogar, de ambiente, también trajo consigo un cambio en mi persona. ¿Por qué? Porque algo que yo procuré cuando entré a la secundaria, a segundo de secundaria para ser específicos, procuré ser una persona mucho más sociable. Pero no tanto para que obtuviera reconocimiento de otras personas, sino porque realmente me empecé a dar cuenta de que interactuar con otras personas de manera más concreta, que no fuera únicamente con tu familia, era algo bastante bueno. ¿Por qué? Porque conocías diversos puntos de vista, encontrabas cosas en común, y eso es lo increíble y maravilloso
del ser humano, que es un ser sociable. Pero meramente para poder aceptar a otros, uno tenía que aceptarse a sí mismo. Y yo en mi caso, por todo lo que me habían dicho durante aquellos años en los que estuve en la primaria, yo me fijé una baja autoestima. Me creía todo lo que me decían, que era débil, que era tonto. Hasta incluso una de mis maestras me llegó a decir que tenía déficit de atención. Y sí, soy distraído, pero no porque tenga un déficit, sino porque meramente soy una persona que se distrae, pero por gusto propio, porque no enfoca su atención en lo que debe, sino solamente en lo que le gusta y en lo que le llama la atención. Es por eso que tengo retención para varias cosas. Pero bueno, el caso es que ese era meramente el punto de arranque, que yo me aceptara a mí mismo, que me diera cuenta de qué virtudes tenía y qué defectos poseía yo en mi ser para cambiarlos, para ser una mejor persona. Y créanme que eso realmente me ayudó. Prueba de ello es que puedo decir que ahora tengo muchos más amigos que antes y que tengo muy buenos, mejores amigos. Porque eso sí, es cierto, amigos puedes tener varios, pero realmente los verdaderos amigos, esos que están para ti cuando los necesitas, en el momento en el que sea, se cuentan con los dedos de la mano. Esto es un poco del por qué yo me identifico con Shinji, tanto en cómo era él antes, es decir, en el principio de la serie, como cuando ya se autosupera. Es por eso que meramente Shinji es un personaje que me encanta bastante, porque veo en él mi reflejo de cómo era y cómo soy, y aunado a eso, porque su historia me gusta, porque meramente a pesar de que yo no voy a vivir lo mismo que él, es decir, que me voy a tener que subir a un robot porque me lo ordenan y voy a tener que salvar a la humanidad, me veo en él, porque no necesariamente tengo que estar dentro de un blog de entrada para poder con el tiempo darme cuenta de lo que yo valgo, porque pues meramente existiera ese robot o no, no me da una identidad. Lo que yo tengo que hacer es meramente afrontar con la frente en alto mis problemas y ver la manera en la cual puedo salir de ellos. Y es con esto con lo que quiero denotar una frase que alguna vez llegó a decir Hideki Anno, la cual es: para vivir hay que renovarse. Esta frase la podemos encontrar en el tomo 1 de Evangelion, al menos aquí en la edición de Panini Manga. No sé si en otra editorial están ciertos mensajes de Hideki Anno, de Yoshiyuki Sadamoto, de Takeshi Honda, de Megumi Ogata, de Megumi Hayashibara, en fin. Lo denoto porque es básicamente una frase totalmente cierta, y con Shinji se aplica totalmente a la perfección. Y es con esto con lo que cierro mi explicación con relación a Shinji. Y bueno, ya para terminar este especial 100 suscriptores, me gustaría cerrar con una última cosa. Y es, de todo lo que hubo en el manga, ¿qué es lo que más me gustó? ¿Qué fue lo que, como diría Dross, se llevó la torta? Bajo mi opinión, yo siento que lo mejor de todo el manga oficial de Evangelion reside en el tomo 14. Es decir, el último tomo de la saga. ¿Por qué? Porque siento que lo que hizo Sadamoto fue lograr lo que Hideki Anno no pudo hacer junto con Takeshi Honda en The End of Evangelion, es decir, dar una conclusión cerrada y además de todo bastante aceptable. Lo digo porque realmente el final del manga de Evangelion lo entiendes en una sola leída, claro, si lo lees detenidamente, a comparación de tener que ver una y otra vez el final del anime original y de The End of Evangelion. Con esto no estoy diciendo que son malos finales, pero el problema que tengo con el anime y con The End of Evangelion es que al ser un final abierto, aunque lo llegues a entender parcialmente, habrá cosas que podrás llegar hasta viejo
y no las vas a entender. Y una de ellas, en mi caso, reside en The End of Evangelion. Entiendo meramente el mensaje de que al final la humanidad puede regresar si tiene la voluntad de hacerlo, pero lo que me sigue dejando dudas es el por qué al final Shinji estrangula a Asuka. Muchos por ahí en internet llegaron a teorizar de que Shinji era la representación de Adán y que esta Asuka era la representación de Lilith. Realmente el camino que quieren tomar con esta teoría no me parece coherente. Más si tomamos en cuenta lo que acabo de decir hace un momento. No va a depender de Shinji que la humanidad regrese. Ok, ya con la cancelación de la instrumentalización humana, ya con eso él ya hizo su parte. Pero lo demás ya no depende de él. Ahí está meramente el meollo del asunto. Eso lo entendí, pero no entiendo por qué estrangula a Asuka. Ni siquiera por qué razón aparece Rey. Allí si alguno me quiere dejar una opinión en los comentarios con relación a esto, se lo agradeceré bastante. Pero en fin, esa es meramente la razón por la que me gustó bastante el final del manga de Evangelion. Porque aquí lo entiendes de golpe, es un final cerrado, valga la redundancia, pero además de todo es un final emotivo. Y dentro de todo te gusta, o al menos a mí me gustó. Verán, en el final del manga de Evangelion, tras que toda la humanidad se volviera LSL, Shinji, al igual que en The End of Evangelion, aparece en el mar de LSL, junto con Rei. En ese lugar, Rei le explica a Shinji que ese es el mundo que él deseó, un mundo en el que nadie volviera a lastimar a ninguna persona. Pero Shinji le dice que ese no es el mundo que él deseó. Tal vez alguna vez lo hizo, pero ahora ya no. Entonces lo que Rei le dice es que si él lo desea, todas las formas de vida pueden regresar a su forma original. Pero también le explica que con eso regresarán los sentimientos que no le gustan a él, como la soledad, la tristeza, entre otros. Por lo que le pregunta, ¿de verdad quieres estar dentro de un campo AT otra vez? Y a lo que responde Shinji es que sí, que no le importa que vuelva a pasar eso. Que aunque es cierto que va a ser lastimado por otros y que sus manos van a lastimar a otros, se da cuenta de que él quiere que las cosas vuelvan a ser como antes. Y menciona algo en especial que me gusta bastante. Porque dice, mi padre alguna vez me dijo que las personas viven toda su vida sin poder entenderse unos a otros. Pero siento que por pequeños instantes especiales, las personas pueden entender sus corazones, como tú y yo lo hicimos aquella vez, haciendo referencia a un pasaje del tomo 8 en el que Shinji y Rei van a un jardín y se toman de la mano. Esa parte a la que hacen referencia me gustó bastante, porque de lo que Rei le habla a Shinji es de la primera vez que tuvieron contacto, que fue la ocasión en la que Shinji fue al apartamento de Rei y se topó con ella desnuda. Y ahí le dice que en aquel instante, cuando fue a su departamento por primera vez, lo que sintió fue repulsión. Después hace referencia a esa parte en la que se toman de la mano luego de la operación Yashima, que es cuando Shinji abre el plug de entrada para ver si Rei está bien. Lo que Rei le dice es que en aquella ocasión sintió calidez. Y finalmente, la segunda vez que Shinji fue a su departamento en el manga, cuando Shinji prepara el té y habla con Rei de su padre, pasaje que mencioné en videos anteriores, lo que Rei le dice de esa última ocasión es que sintió felicidad. Y entonces lo que le pide es que se vuelvan a tomar de la mano. Es meramente esa ocasión en la que estuvieron en ese jardín a la que Shinji hace referencia. Y lo que le pide a Rei es que quiere tomarla de la mano una vez más. Cuando ambos se toman de la mano, la Rei gigante es decapitada y se empieza a desmembrar, a la par de que
el Eva Unidad 1 sale de su interior, empuña la lanza de Longinus y finalmente la luna negra explota. Y así, todas las almas regresan una vez más a la Tierra. A la par, los Eva Series bajan en pose de crucifixión, como también lo vimos en The End of Evangelion. Con la cancelación del proyecto de instrumentalización humana, surge de nuevo una esperanza de la humanidad para regresar. Pero además de esto, ha llegado el momento de la despedida entre Shinji y Rei. En ese momento, Rei le dice a Shinji que le agradece haberlo conocido, que ella antes estaba vacía, pero que ahora estaba llena de las cosas que él le había enseñado. Y me gusta lo que hace Rei después porque sonríe, y lo que le dice a Shinji es: la expresión en mi rostro es adecuada para este momento. Entonces Shinji se queda sorprendido y finalmente Rei desaparece. Y mientras todas las almas siguen regresando a la Tierra, vemos ciertos cuadros en los que Rei le dice a Shinji que ella va a cumplir su deseo de que la humanidad regrese, y que cuando Shinji regrese a la Tierra, ella lo va a estar esperando. Luego de esto, Shinji aparece otra vez en un mar, pero no de LSL, sino un mar de agua. En este mar hay una pequeña isla con un árbol, y en esa isla están su padre, Gendo, y su madre, Yui. Y entonces lo que le dice Yui a Shinji es que le agradece que haya mantenido su promesa. Si quieren entender un poco en cuanto a esto que estoy diciendo, les recomiendo que lean el tomo 14, o mejor dicho, toda la serie de Evangelion, en manga. En fin, lo último que le dice Yui a Shinji es que ella lo va a seguir cuidando el tiempo que viva en la Tierra, cuando muera y cuando renazca. A la par de que también le explica lo que le explicó en The End of Evangelion, es decir, que la humanidad va a regresar si tiene la voluntad de hacerlo. Y finalmente con esto, Yui y Gendo se despiden de Shinji. En la última etapa, o último capítulo del manga, al menos oficial, porque también está el Extra Stage, pero bueno, no voy a hablar de él. En el último capítulo, vemos una ciudad de Japón que está cubierta bajo la nieve. Y luego pasamos unos cuadros adelante y vemos a Shinji corriendo, pues se dirige a la estación de trenes, porque está a punto de irse a la preparatoria. En ese momento aparecen dos amigos suyos que le desean suerte. Él les agradece, les dirige una sonrisa y finalmente se sube al tren. Mientras está en el tren podemos ver unos cuadros de diálogo en los que hace referencia a un pensamiento que él tenía al principio del tomo 1, en el cual mencionaba que no sabía qué pensaba hacer en el futuro y que mucho menos tenía sueños o deseos. Lo que dice en estos cuadros es que él antes pensaba así. En ese momento, sus pensamientos son interrumpidos porque una niña que está a bordo del tren le dice a su mamá que qué son esas estatuas. Cuando Shinji mira por la ventana, se da cuenta de que son los Eva Series, al menos lo que queda de ellos. Esto nos puede dar a entender que posiblemente él es el único que sabe lo que pasó, porque como tal, esto no fue un reinicio, sino simplemente una restauración del mundo, pero nadie recordaba lo que había pasado, más que él. Cuando finalmente el tren llega, creo que es a Tokio, Shinji baja del tren y de repente escucha que hay una chica que está pidiendo ayuda, porque no puede salir. Entonces Shinji extiende su mano y le dice a la chica que la tome. Cuando finalmente esta chica sale, gracias a Shinji, se nos revela quién es. Es nadie más ni nadie menos que Asuka, quien le agradece a Shinji por haberla sacado. Shinji obviamente se queda en estado de shock y Asuka le pregunta que cuánto tiempo la va a seguir agarrando de la mano. Lo único que responde Shinji es
te conozco de algún lado. Y entonces Asuka de nuevo pone su actitud enojona, pero al final lo que hace es decirle a Shinji gracias en alemán y le esboza una sonrisa a la vez que se despide de él. En ese momento aparece Kensuke, quien al parecer también ha venido a Tokio para asistir a la misma preparatoria que Shinji. Finalmente, luego de que entabla una pequeña conversación amistosa con Kensuke, Shinji finalmente sale de la estación y entonces vemos las últimas palabras que él dice en la saga, que no importa si el día es lluvioso, que él siempre mirará hacia adelante, con el sol iluminando su camino, y que su futuro se extiende sin límites. En el último cuadro se nos hace otra referencia de que el mundo como tal nada más se restauró, no fue un reinicio, porque en ese último cuadro vemos la mochila de Shinji y podemos ver que tiene amarrado el collar de Misato. Y es con este último cuadro con el que la historia finalmente termina. Y sinceramente a mí me gustó bastante todo esto. Es una minúscula parte de lo que abarca el tomo 14, pero para que se den una idea de lo increíble que fue esto. Y esto me vuelve a dar esperanzas de que pueden llegar a ser algo grande para la última película de Evangelion. O sea, si Sadamoto pudo crear un final cerrado, bastante emotivo y sumamente hermoso, Hideki Anno, Takeshi Honda y Kazuya Susurumaki pueden hacerlo una vez más. Pueden entregarnos a los fans algo que lo recordemos con cariño. Pero bueno, veremos qué le depara el futuro a la última película de Evangelion. Y bien, lo único que me queda decirles es, si este video les gustó, apreciaría mucho que me dejaran un pulgar arriba. Para los que acaban de descubrir este canal, los invito a que vean el resto de mis videos y también a que se suscriban y formen parte de la comunidad de The Fox Place, la cual ha llegado en todo este inter a los 110 suscriptores, por lo que oficialmente les quiero dar las gracias a todos. Sé que este es un especial 100 suscriptores, pero como dije en la parte 1, no me parece justo que deje de lado a toda la gente que se unió en el inter en el que subí este video, por lo que le voy a agradecer tanto a los viejos como a los nuevos suscriptores. Así que Akiva Red, King Mob o Jorge Espinosa, CNK, Andy White, Alex Montana, Camilo Joaquín, Bruno Berit Laos, FRAF4422, Jorge León, Luivi, Aldo González, Dani Strand, Black Scroll, Fernando Barrios, Jenner Echeverría, Rockstar Project, Insanity Elite, Claudia López, Nicolás Sosa Sánchez, Yoxan XD, Typing, Brandon Benavides, Diego Delgado, Sapphire Channer, Johan Cloud, Vladimir Holland, Next, Víctor López, Julius García, Osiris 231.000, José Salguero, Alejandro Lemus, Marcelo 9014, Ederlanda Aquino, Irena Nampora, Amar Oranda, Denis Caso Durán, El que comenta, Manuel Aquino, Carlos Valencia, Don Denuncias, Marfi 341, Allen Walker, Daniel Daiki, Sosa Estéreo y Raza Ensayos y Conciertos. Disculpen, pero es que no se alcanza a leer bien. Doratem, Dania, Fabián Romero y Nick Guerrero, Mau El Carco 99, a quien especialmente le quiero mandar las gracias. Y a ti y a Jairo Maida les tengo algo pendiente. Jonathan Ulises, Giovanni Ruiz, Master Rutherford, Camilo Redondo, Shinigami Jairimo, Manuel García, Raúl Gabriel, Metaf, Giselle Palmar, Uciel San Miguel, Joshua Curi, Ultra Pokefan Hatsune, William Santillán Vela, Arturo Torres y aquellos que no aparecen. También les quiero dar las gracias por formar parte de esta gran comunidad. Por cierto, aún hay otro video que tengo pendiente con relación a Evangelion. Sí,
Sé que yo le había dicho que no iba a continuar con Evangelion, pero recuerden que por ahí había un proyecto que había dejado pendiente. Les recordaré cuál es en el siguiente video, pero les informo que no es el único. Tengo otros 2 videos planeados para subirlos antes de que termine el año, que por cierto, la cuenta regresiva ya está comenzando. Así que prepárense para sus intercambios y preparen todo en sus casas para la cena de Navidad, pero sobre todo para pasarlo en familia, comiendo, divirtiéndose y gozando de todo. Desde aquí les mando un abrazo muy grande a todos. Así que bueno, esto es todo y sayonara, chavos. 気持ちは一歩後ずさ